Buenas noches, hermanos, un placer poder encontrarnos aquí nuevamente para meditar sobre la palabra de Dios en un miércoles de oración. Déjenme compartirles un versículo que se encuentra en Mateo 6:6, que dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué hermoso versículo, donde Dios nos dice que cuando oremos no solamente nos va a responder en forma privada, sino también en forma pública. Los invito a hacer como hacíamos en la iglesia. Aquí abajo puedan poner sus comentarios, sus pedidos de oración, para que el resto de los hermanos puedan orar por sus necesidades. Ahora le damos paso a quien va a tener la meditación del día. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes la meditación de hoy, para poder apoyarnos unos a otros, estar en estos tiempos difíciles, poder estar más unidos, para así salir adelante como hermanos, como iglesia, y saber de que Cristo pronto vendrá a buscarnos, y que estos tiempos difíciles, ahora que no podemos estar reunidos en la iglesia, en los templos, donde nos gusta estar. A mí en particular me gusta por ahí estar en los templos para cantar, para ver a los hermanos, abrazarnos, que es la esencia nuestra, ¿no? Así que, pero a través de la tecnología ahora tenemos que poder mantenernos firmes, ¿no es cierto? Y poder trabajar a través de ella para llegar a las personas, ¿no? Y en esta ocasión quiero compartir una meditación cortita con ustedes. Pero antes me gustaría hacer una oración para pedirle al Señor que nos acompañe y nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Querido y amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en todo momento. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor, que no es lo mismo estar a través de una pantalla que estar en la iglesia, en tu santo templo, Señor. Pero conocemos que los tiempos, como dice tu palabra, vendrán tiempos difíciles, Señor, pero tú estarás con nosotros en todo momento. Y eso es la esperanza que tenemos y la seguridad de que podemos salir adelante si estamos tomados de tu mano, Señor. Padre Celestial, ayúdanos ahora al estudiar de tu palabra, al meditar, que tú estés con cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu mensaje. Padre, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión quería compartir con ustedes un tema bastante conocido, una historia bastante conocida en la Biblia, que se encuentra en Reyes, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Es la historia de Elías. Que es muy conocida, una historia muy, muy linda, ¿no es cierto? Y quisiera compartir con ustedes una parte de esa historia, ¿no es cierto? Y en el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 1, dice: Entonces Elías, tibista, de los moradores, de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, como vemos, acá Elías predice, ¿no es cierto?, que no habrá lluvia y habrá sequía por varios años en ese lugar, ¿no? Y vemos que el agua es muy esencial. Vemos que acá en San Luis, principalmente cuando hay falta de lluvia, de agua, es muy propenso a los incendios, y también no se puede cultivar. O sea, en un país donde se mueve por lo que es la producción, la ganadería, todo eso, la falta del agua es muy complicada, complica mucho. Y vemos que en esta situación acá, Dios le había dicho a Elías que tenía que irse a otro lugar, ¿no es cierto?, que él se iba a hacer cargo de él, le iba a mandar a los cuervos a que le den de comer, ¿no?
Y vemos que el pueblo, ese país, ¿no es cierto?, en ese momento estaba pasando por muchas crisis, por culpa de la sequía, ¿no? Y llega un momento, ¿no es cierto?, en que Elías sale del lugar donde Dios le había mandado que se quede, ¿no? Dice en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces vemos que ahí Dios le da una orden a Elías para que salga y vaya a otro lugar, ¿no? Que él había preparado a una persona que lo recibiera, ¿no es cierto? Entonces vemos que Elías se va hacia ese lugar. El versículo 10. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Después el versículo 11 dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Una situación bastante fea, ¿no? Llegar a un punto en decir, no, tengo solamente esta porción. Sabemos que vamos a comer eso y ya nos vamos a dejar a morir porque no tenemos más nada. No tenemos más nada. Eso es lo único que nos queda. Y vemos que hoy en día muchos están pasando por dificultad, ¿no? Muchos están pasando por dificultad en la parte económica, en todo eso, ¿no? Pero vemos que esta era algo particular, algo extremo, ¿no? De decir, mira, tengo esto y sé que termina esta comida y ya no tengo más y es dejarnos morir, así de. Pero Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. La verdad que es una forma muy linda de poder ver, ¿no es cierto?, de que si nosotros confiamos en el Señor aún en los momentos más difíciles, donde no tengamos nada, ¿no es cierto?, Él nos puede sacar de ese pozo de desesperación, ¿no es cierto?, y ayudarnos en nuestros problemas. Y hoy estamos pasando por un problema muy difícil, ¿no? Y muchas veces nosotros por los problemas no le somos fieles al Señor. No le somos fiel porque pensamos que con lo poco que tenemos, si le damos la parte al Señor, tenemos el temor de que falte. Y entonces ahí empieza a flaquear nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, ¿no es cierto? Pero acá tenemos un claro ejemplo de una persona que se iba a dejar a morir, pero sin embargo decidió obedecer a Dios en los últimos momentos. Obedecer a Dios y fue su mejor elección. Acá dice, ¿no es cierto?, que entonces ella hizo como Elías y comió él y ella y su casa muchos días, dice. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La verdad que esto es una invitación a nosotros en que seamos fieles al Señor en estos tiempos difíciles, que podamos devolver la parte del Señor que le corresponde a Él, ¿no es cierto? Y que seamos fieles, aún en lo poco, ¿no es cierto?, en lo pequeño. Acá vemos un ejemplo en que esta persona fue fiel
aún en los momentos más extremos de su vida, ¿no es cierto? Y yo quiero invitarte a que puedas confiar más en el Señor. Si hasta el momento no fuiste fiel al Señor, que lo pruebes y Él te va a demostrar de que no vamos a confiar en vano en Él. Así que esa es mi invitación para ustedes en este día, hermanos, que podamos devolverle al Señor lo que es de Él y confiar en que en todo momento Él va a estar con nosotros, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, que nosotros podamos pedirle fuerza al Señor y que Él nos va a guiar en todo momento, ¿no? Y que en nuestra casa no va a faltar el alimento y que no falte también en nosotros el alimento espiritual. Así que quiero animarlos a que podamos en este tiempo difícil ser firmes, buscar al Señor en todo momento y pedir de su ayuda, ¿no? Para poder serle fiel cada día más. Muchas gracias, Señor, hermanos, y que el Señor los bendiga a todos.